Tercera parte: la transmodernidad. Capítulo 10. La nueva edad del mundo. La transmodernidad. Una afirmación y desarrollo de la alteridad cultural de los pueblos poscoloniales, con base en la filosofía de la liberación, debería desplegar no un estilo cultural inclinado hacia la unidad globalizada, indiferenciada o vacía, sino un pluriverso transmoderno, con muchas universalidades, multicultural, en diálogo crítico intercultural. Sirvan las siguientes páginas para desarrollar esta propuesta. 1. En búsqueda de la propia identidad. Del eurocentrismo a la colonialidad desarrollista. Pertenezco a una generación latinoamericana cuyo inicio intelectual se sitúa a finales de la llamada Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50. Para nosotros, no había en la Argentina de esa época ninguna duda de que éramos parte de la cultura occidental. Por ello, ciertos juicios tajantes posteriores son propios de alguien que se opone a sí mismo. La filosofía que estudiábamos partía de los griegos, a quienes veíamos como nuestros orígenes más remotos. El mundo amerindio no tenía ninguna presencia en nuestros programas y ninguno de nuestros profesores hubiera podido articular el origen de la filosofía con ellos. 1. Además, el ideal del filósofo era el que conocía en detalles particulares y precisos las obras de los filósofos clásicos occidentales y sus desarrollos contemporáneos. No había ninguna posibilidad siquiera de la pregunta de una filosofía específica desde América Latina. Es difícil hacer sentir en el presente la sujeción inamovible del modelo de filosofía europea, y en ese tiempo, en Argentina, aún sin ninguna referencia a Estados Unidos. Alemania y Francia tenían hegemonía completa, en especial en Sudamérica, no así en México, Centroamérica o el Caribe hispánico, francés o británico. En filosofía de la cultura se hacía referencia a Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Alfred Weber, a L. Kroeber, Ortega y Gasset o F. Braudel, y después a un William McNeill, pero siempre para comprender el fenómeno griego, con las célebres obras tales como la Paideia o el Aristóteles de W. Jaeger, la disputa en torno a la Edad Media, desde la revalorización autorizada de Etienne Gelsen, y el sentido de la cultura occidental, europea, como contexto para comprender la filosofía moderna y contemporánea. Aristóteles, Tomás, Descartes, Kant, Heidegger, Scheler eran las figuras señeras. Era una visión sustancialista de las culturas, sin fisuras, cronológica del este hacia el oeste como lo exigía la visión hegeliana de la historia universal. Con mi viaje a Europa, en mi caso en 1957, cruzando el Atlántico en barco, nos descubríamos latinoamericanos o no ya europeos, desde que desembarcamos en Lisboa o Barcelona. Las diferencias saltaban a la vista y eran inocultables. Por ello, el problema cultural se me presentó como obsesivo, humana, filosófica y existencialmente. ¿Quiénes somos culturalmente? ¿Cuál es nuestra identidad histórica? No era una pregunta sobre la posibilidad de describir objetivamente dicha identidad, era algo anterior. Era saber quién es uno mismo como angustia existencial. Tanto en España como en Israel, donde estuve desde 1957 a 1961, buscando siempre la respuesta a la pregunta por lo latinoamericano, mis estudios se encaminaban al desafío de un tal cuestionamiento. El modelo teórico de cultura seguirá siendo inevitablemente el mismo por muchos años todavía. El impacto de Paul Ricoeur en sus clases a las que asistía en la Sorbonne, su artículo tantas veces referido de civilización universal y cultura nacional, dos respondían al modelo sustancialista, y en el fondo eurocéntrico. Aunque civilización no tenía ya la significación spengleriana del momento decadente de una cultura, sino que denotaba más bien las estructuras universales y técnicas del progreso humano instrumental en su conjunto, cuyo actor principal durante los últimos siglos había sido Occidente, la cultura era el contenido valorativo mítico de una nación o conjunto de ellas. Este fue el primer modelo que utilizamos para situar a América Latina en esos años.
Con esta visión culturalista inicié mis primeras interpretaciones de América Latina, queriéndole encontrar su lugar en la historia universal, a lo Toynbee, y discerniendo niveles de profundidad. Inspirado principalmente en el nombrado Perry Coeur, pero igualmente en Max Weber, Pedram Sorokin, K. Jaspers, W. Sombart, etc. Organizamos una semana latinoamericana en diciembre de 1964 con estudiantes latinoamericanos que estudiaban en varios países europeos. Fue una experiencia fundacional. Josué de Castro, Germán Arciniegas, François Houtart y muchos otros intelectuales, incluyendo a Perry Coeur III, expusieron su visión sobre el asunto. El tema fue la toma de conciencia, prise de conscience, de la existencia de una cultura latinoamericana. Un Rafael Brown Menéndez o Natalio Botana se oponían a la existencia de tal concepto. En el mismo año, publicaba un artículo en la revista de Ortega y Gasset de Madrid, 4, que se oponía a las reducciones historicistas de nuestra realidad latinoamericana. Contra el revolucionario, que lucha por el comienzo de la historia en el futuro, contra el liberal que mistifica la emancipación nacional contra España al comienzo del siglo XIX, contra los conservadores que por su parte mitifican el esplendor de la época colonial, contra los indigenistas que niegan todo lo posterior a las grandes culturas amerindias, proponía la necesidad de reconstruir en su integridad y desde el marco de la historia mundial la identidad histórica de América Latina. Respondían estos trabajos filosóficos a un periodo de investigación histórica empírica de 1963 en adelante, paralela, por una beca que usufructué en Maguncia durante varios años, en vista de una tesis de historia hispanoamericana que defendí en la Sorbonne, París, en 1967.5. Un curso de Historia de la Cultura en la Universidad del Nordeste, Resistencia, Chaco, Argentina, durante 4 meses de febril trabajo, de agosto a diciembre de 1966, ya que dejando Maguncia en Alemania regresaba a fin de ese año nuevamente a Europa, mi primer viaje en avión sobre el Atlántico, para defender la segunda tesis doctoral en febrero de 1967 en París, me dio la oportunidad de tener ante mi vista una visión panorámica de la historia mundial, a la manera de Hegel o Toynbee, donde por medio de una reconstrucción, destrucción heideggeriana, intentaba siempre ir situando la location a América Latina. En ese curso, Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal, 6, se intentaba elaborar una historia de las culturas a partir del núcleo ético-mítico, Noyau ético-mitique de P. Ricoeur, de cada una de ellas. Para intentar el diálogo intercultural había que comenzar por hacer un diagnóstico de los contenidos últimos de las narrativas míticas, de los supuestos ontológicos y de la estructura ético-política de cada una de ellas. Se pasa muy pronto a teorizar el diálogo, sin conocer en concreto los temas posibles de un tal diálogo. Por ello, ese curso de 1966, con una extensa introducción metodológica y con una descripción mínima de las grandes culturas, teniendo en cuenta, criticando e integrando las visiones de Hegel, N. Danilevsky, W. Dilthey, Spengler, Alfred Weber, K. Jaspers, A. Toynbee, Teilhard de Chardin y muchos otros, y en referencia a las más importantes historias mundiales de ese momento, me permitió situar, como he dicho, a América Latina en el proceso del desarrollo de la humanidad desde su origen, desde la especie Homo, pasando por el Paleolítico y Neolítico, hasta el tiempo de la invasión de América por parte de Occidente. 7, desde Mesopotamia y Egipto hasta la India y China, cruzando el Pacífico C. Encuentran las grandes culturas neolíticas americanas, una vertiente de la protohistoria latinoamericana. El enfrentamiento entre pueblos sedentarios agrícolas con los indoeuropeos de las estepas euroasiáticas, entre ellos los griegos y romanos, y de estos con los semitas, procedentes del desierto arábigo, en principio,
Me daban una clave de la historia del núcleo ético-mítico, que pasando por el mundo bizantino y musulmán, llegaban a la península ibérica romanizada, la otra vertiente de nuestra protohistoria latinoamericana. En marzo de 1967, de retorno a Latinoamérica, cuando el barco pasó por Barcelona, el editor de Nova Terra me entregó en mano mi primer libro, Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina. En esta obra se veía plasmada una filosofía de la cultura en el nivel religioso de nuestro continente cultural. Esta pequeña obra hará historia, porque se trataba de la primera reinterpretación de una historia religiosa desde el punto de la historia mundial de las culturas. En la tradición historiográfica la cuestión se formulaba, ¿cuáles fueron las relaciones de Iglesia y Estado? Ahora en cambio se definía, choque entre culturas y situación de la Iglesia. 8. La crisis de la emancipación contra España, en torno al 1810. Se la describía como el pasaje de un modelo de cristiandad al de una sociedad pluralista y profana. Era ya una nueva historia cultural de América Latina, no solo de la Iglesia, no ya eurocéntrica, pero todavía desarrollista. Es por ello que en la conferencia programática que pronuncié el 25 de mayo de 1967, Cultura, Cultura Latinoamericana y Cultura Nacional 9, en la misma Universidad del Nordeste, era como un manifiesto, una toma de conciencia generacional. Releyéndola encuentro en ella bosquejados muchos aspectos que, de una u otra manera, serán modificados o ampliados durante más de 30 años. En septiembre de ese mismo año comenzaban mis cursos semestrales en un instituto fundado en Quito, Ecuador, donde ante la presencia de más de 80 participantes adultos de casi todos los países latinoamericanos, incluyendo el Caribe y los latinos en Estados Unidos, podía exponer esta nueva visión reconstructiva de la historia de la cultura latinoamericana en toda su amplitud. La impresión que causaba en la audiencia era inmensa, profunda, desquiciante para unos, de esperanza en una nueva época interpretativa al final para todos. 10. En un curso dictado en Buenos Aires en 196.911, iniciaba con Para una filosofía de la cultura, 12. Cuestión que culminaba con un parágrafo titulado, Toma de conciencia de América Latina, se escuchaba como un grito generacional. Es ya habitual decir que nuestro pasado cultural es heterogéneo y a veces incoherente, dispar y hasta en cierta manera marginal a la cultura europea. Pero lo trágico es que se desconozca su existencia, ya que lo relevante es que de todos modos hay una cultura en América Latina. Aunque lo nieguen algunos, su originalidad es evidente, en el arte, en su estilo de vida. 13. Ya como profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, vertí de manera estrictamente filosófica dicha reconstrucción histórica. Se trata de una trilogía, en un nivel antropológico, en cuestiones tales como la conceptualización del alma-cuerpo e inmortalidad del alma, o carne-espíritu, persona, resurrección, etc. Siempre teniendo en cuenta la cuestión de los orígenes de la cultura latinoamericana, de las obras El humanismo helénico 14 y el dualismo en la antropología de la cristiandad 15. En esta última obra se cerraba el curso de 1966, que terminaba en el siglo V de la cristiandad latino-germánica, con el tratamiento de Europa hasta el entronque con su expansión en América Latina. Nuevamente reconstruí toda esta historia de las cristiandades, armenia, georgiana, bizantina, copta, latino-germánica, etc., describiendo también el choque del mundo islámico en Hispania, desde el 711 hasta 1492 después de Cristo, en otras obras posteriores. 16. La obsesión era no dejar siglos sin poder integrar en una visión tal de la historia mundial que nos permitiera entender el origen, el desarrollo y el contenido de la cultura latinoamericana. La exigencia existencial y la filosofía, todavía more eurocéntrico, buscaba la identidad cultural. Pero ahí comenzó a producirse una fractura. 2. Centro y periferia cultural. El problema de la liberación.
Desde finales de la década de los 60 y como fruto del surgimiento de las ciencias sociales críticas latinoamericanas, en especial la teoría de la dependencia 17, y por la lectura de Totalidad e Infinito de Emmanuel Levinas y principalmente por los movimientos populares y estudiantiles de 1968, en el mundo, pero fundamentalmente en Argentina y América Latina, se produjo en el campo de la filosofía, y por ello en la filosofía de la cultura. Una ruptura histórica. Lo que había sido el mundo metropolitano y el mundo colonial, ahora, desde la terminología todavía desarrollista de Raúl Presbich en la CEPAL, se categorizaba como centro y periferia. A esto habrá que agregar todo un horizonte categorial que procede de la economía crítica, que exigía la incorporación de las clases sociales como actores intersubjetivos a integrarse en una definición de cultura. Se trataba, no de una mera cuestión terminológica sino conceptual, que permitía escindir el concepto substancialista de cultura y comenzar a descubrir sus fracturas internas dentro de cada cultura y entre ellas, no solo como diálogo o choque intercultural, sino más estrictamente como dominación y explotación de unas sobre otras. La asimetría de los actores había que tenerla en cuenta en todos los niveles. La etapa culturalista había concluido. En 1983 me expresaba así, en un parágrafo sobre Más allá del culturalismo. Las situaciones cambiantes de la hegemonía, dentro de los bloques históricos bien definidos y en relación a formaciones ideológicas de las diversas clases y fracciones, era imposible de descubrir para la visión estructuralista del culturalismo. Faltaba también al culturalismo las categorías de sociedad política, en último término el Estado, y sociedad civil, 18. La filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación descubría su condicionamiento cultural, se pensaba desde una cultura determinada, pero además articulado, explícita o implícitamente, desde los intereses de clases, grupos, sexos, razas, etc. determinadas. La location había sido descubierta y era el primer tema filosófico en ser tratado. El diálogo intercultural había perdido su ingenuidad y se sabía sobredeterminado por toda la edad colonial. De hecho, en 1974 iniciamos un diálogo intercontinental sur-sur entre pensadores de África, Asia y América Latina, cuyo primer encuentro se efectuó en Dar es Salaam, Tanzania. En 1976.19 estos encuentros nos dieron un nuevo panorama directo de las grandes culturas de la humanidad. 20. La nueva visión sobre la cultura se dejó ver en el último encuentro llevado a cabo en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, ya en pleno desarrollo de la filosofía de la liberación, bajo el título Cultura Imperial, Cultura Ilustrada y Liberación de la Cultura Popular. 21 era un ataque frontal a la posición de Domingo F. Sarmiento, un eminente pedagogo argentino autor de la obra Facundo, Civilización o Barbarie. La civilización era la cultura norteamericana, la barbarie la de los caudillos federales que luchaban por las autonomías regionales contra el puerto de Buenos Aires, correa de transmisión de la dominación inglesa. Se trataba del comienzo de la desmitificación de los héroes nacionales que habían concebido el modelo neocolonial de país que mostraba ya su agotamiento. 22 Una cultura imperial, la del centro, que se había originado con la invasión de América en 1492, se enfrentaba a las culturas periféricas en América Latina, África, Asia y Europa Oriental. No era un diálogo simétrico, era de dominación, de explotación, de aniquilamiento. Además, en las culturas periféricas había élites educadas por los imperios que, como escribía Jean-Paul Sartre en la introducción a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, repetían como eco lo aprendido en París o Londres. Élites ilustradas neocoloniales, fieles a los imperios de turno que se distanciaban de su propio pueblo, y que lo utilizaban como rehén de su política dependiente. Había entonces asimetrías de dominación en el plano mundial. Una cultura, la civilización de Ricoeur, la occidental, metropolitana, eurocéntrica dominaba y pretendía aniquilar todas las culturas periféricas, y b. Las culturas poscoloniales,
América Latina desde comienzos del siglo XIX y Asia y África con posterioridad a la llamada Segunda Guerra Mundial, escindidas internamente entre grupos articulados a los imperios de turno, élites ilustradas cuyo dominio significaba dar la espalda a la ancestral cultura regional, y dos, la mayoría popular afincada en sus tradiciones y defendiendo, frecuentemente de manera fundamentalista, lo propio contra lo impuesto desde una cultura técnica, económicamente capitalista. La filosofía de la liberación, como filosofía crítica de la cultura, debía generar una nueva élite cuya ilustración se articulara a los intereses del bloque social de los oprimidos, que para Gramsci era el popolo. Por ello se hablaba de una liberación de la cultura popular. Una es la revolución patriótica de la liberación nacional, otra la revolución social de la liberación de las clases oprimidas, y la tercera es la revolución cultural. Esta última se encuentra en el nivel pedagógico, el de la juventud y el de la cultura. 23. Esa cultura periférica oprimida por la cultura imperial debe ser el punto de partida del diálogo intercultural. Escribíamos en 1973. La cultura como cultura popular, lejos de ser una cultura menor, es el centro más incontaminado e irradiativo de la resistencia del oprimido contra el opresor. Para crear algo nuevo ha de tenerse una palabra nueva que irrumpe a partir de la exterioridad. Esta exterioridad es el propio pueblo que, aunque oprimido por el sistema, es lo más extraño a él. 24. El proyecto de liberación cultural 25 parte de la cultura popular, todavía pensada en la filosofía de la liberación en el contexto latinoamericano. Se había superado el desarrollismo culturalista que opinaba que de una cultura tradicional se podría pasar a una secular y pluralista. Pero igualmente había todavía que radicalizar el análisis equívoco de lo popular, lo mejor, ya que en su seno existía igualmente el núcleo que albergará al populismo y al fundamentalismo, lo peor. Será necesario dar un paso más. 3. La cultura popular no es simple populismo. En un artículo de 1984, Cultura Latinoamericana y Filosofía de la Liberación, Cultura Popular Revolucionaria, más allá del populismo y del dogmatismo, 26 debí una vez más aclarar la diferencia entre A, el pueblo y lo popular y B, el populismo, tomando este último diversos rostros, desde el populismo thatcherista en el Reino Unido, sugerido por Ernesto Laclau y estudiado en Birmingham por Richard Hall, hasta la figura actual del fundamentalismo en el mundo musulmán, fundamentalismo que se hace presente igualmente, por ejemplo, en el cristianismo sectario norteamericano de un George W. Bush. En ese artículo dividíamos la materia en 4 parágrafos. En el primero, 27 reconstruyendo posiciones desde la década de los 60 mostrábamos la importancia de superar los límites reductivistas de los revolucionarios ahistóricos, de las historias liberales, hispánico-conservadoras o meramente indigenistas, reconstruyendo la historia cultural latinoamericana dentro del marco de la historia mundial, desde el Asia nuestro componente amerindio, la protohistoria asiático. Cuando estábamos en la montaña, escribía Tomás Borges sobre los campesinos y los oíamos hablar con su corazón puro, limpio, con un lenguaje simple y poético, percibíamos cuánto talento habíamos perdido. Las élites neocoloniales, a lo largo de los siglos, 29. Esto exigía un nuevo punto de partida para la descripción de la cultura como tal, tema del segundo parágrafo, 30. Desde una relectura cuidadosa y arqueológica de Marx, desde sus obras juveniles de 1835 a 1882,31 indicábamos que toda cultura es un modo o un sistema de tipos de trabajo. No en vano la agricultura era estrictamente el trabajo de la tierra, ya que cultura viene etimológicamente en latín de cultus en su sentido de consagración de la tierra. 32. La poética material, fruto físico del trabajo, y mítica, creación simbólica, son producción cultural, un poner fuera, objetivamente, lo subjetivo, o mejor intersubjetivo, comunitario. De esta manera lo económico, sin caer en el economicismo, era rescatado.
En un tercer apartado, 33 se analizaban los diversos momentos ahora fracturados de la experiencia cultural en una visión postculturalista o post-spengleriana. La cultura burguesa, A, se la estudiaba ante la cultura proletaria, B, en abstracto, la cultura de los países del centro se la analizaba ante la cultura de los países periféricos, en el orden mundial del sistema mundo. La cultura multinacional o imperialismo cultural, C, se la describía en relación a la cultura de masas o cultura alienada, D, globalizada, la cultura nacional o del populismo cultural, E, se la articulaba con la cultura de la élite ilustrada, F, y se la contraponía a la cultura popular 34 o la resistencia creación cultural, G. Esquema 10.1. Evidentemente esta tipología cultural y sus criterios categoriales suponían una larga lucha epistemológica, crítica, propia de las ciencias sociales nuevas de América Latina y de la filosofía de la liberación. Estas distinciones las habíamos logrado ya mucho antes, pero ahora se perfilaban definitivamente. En 1977, en el tomo tercero de Para una ética de la liberación latinoamericana, habíamos escrito: la cultura imperial 36, pretendidamente universal, no es lo mismo que la cultura nacional, que no es idéntica a la popular, que la cultura ilustrada de la élite neocolonial, que no siempre es burguesa, pero sí oligárquica, que la cultura de masas, que es alienante y unidimensional tanto en el centro como en la periferia, ni que la cultura popular 37. Y se agregaba: a la cultura imperial, a la ilustrada y a la de masas, en la que debe incluirse la cultura proletaria como negatividad, son los momentos internos imperantes a la totalidad dominante. La cultura nacional, sin embargo, es todavía equívoca aunque tiene importancia. La cultura popular es la noción clave para una liberación cultural. 38. En los 80, con la presencia activa del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en Nicaragua y muchas otras experiencias en toda América Latina, la cultura creadora era concebida como la cultura popular revolucionaria. 39. La cultura popular latinoamericana, escribíamos en el nombrado artículo de 1984, solo se esclarece, decanta, se autentifica en el proceso de liberación económica del capitalismo, liberación política de la opresión, instaurando un nuevo tipo democrático, siendo así liberación cultural, dando un paso creativo en la línea de la tradición histórico-cultural del pueblo oprimido y ahora protagonista de la revolución. 40. En esa época se hablaba del sujeto histórico de la cultura revolucionaria, el pueblo, como bloque social de los oprimidos, cuando cobra conciencia subjetiva de su función histórico-revolucionaria. 41. La cultura popular no era populista. Populista indicaba la inclusión en la cultura nacional de la cultura burguesa u oligárquica de su élite y la cultura del proletariado, del campesino, de todos los habitantes del suelo organizado bajo un Estado, práctica que en Francia se denominó bonapartismo. Lo popular, en cambio, era todo un sector social de una nación en cuanto explotado u oprimido, que guardaba una cierta exterioridad, como veremos más adelante. Oprimidos en el sistema estatal, alterativos y libres en aquellos momentos culturales simplemente despreciados por el dominador, como el folclore. 42. La música, la comida, la vestimenta, las fiestas, la memoria de sus héroes, las gestas emancipatorias, así como las organizaciones sociales y políticas. Como puede verse, la visión sustancialista monolítica de una cultura latinoamericana había sido dejada atrás y las fisuras internas culturales crecían gracias a la misma revolución cultural. 4. Modernidad, globalización del occidentalismo, multiculturalismo liberal y el imperio militar de la guerra preventiva. Aunque la cuestión había sido vislumbrada de forma intuitiva desde finales de la década de los 50, lentamente se pasa de A, una obsesión por situar América Latina en la historia mundial, lo que exigió reconstruir totalmente la visión de dicha historia mundial, a B, poner en cuestión la visión estándar, de la generación hegeliana,
de la misma historia universal que nos había excluido, ya que al ser eurocéntrica construía una interpretación distorsionada 43 no solo de las culturas no europeas, sino que, y esta conclusión era imprevisible en los 50, no había sido esperada a priori, igualmente interpretaba inadecuadamente a la misma cultura occidental. El orientalismo, defecto de la interpretación europea de todas las culturas al oriente de Europa, que Edward Said muestra en su famosa obra de 1978, Orientalismo, era un defecto articulado y simultáneo al occidentalismo, interpretación errada de la misma cultura europea. Las hipótesis que nos habían permitido negar la inexistencia de la cultura latinoamericana nos llevaban ahora al descubrimiento de una nueva visión crítica de las culturas periféricas e incluso de Europa misma. Esta tarea iba siendo emprendida casi simultáneamente en todos los ámbitos de las culturas poscoloniales periféricas, Asia, África y América Latina, aunque por desgracia en menor medida en la misma Europa y Estados Unidos. En efecto, a partir de la problemática posmoderna sobre la naturaleza de la modernidad, que en último término es todavía una visión europea de la modernidad, comenzamos a advertir que, lo que nosotros mismos habíamos llamado posmoderno, 44 era algo distinto a lo que aludían los posmodernos de los 80, al menos daban otra definición del fenómeno de la modernidad, tal como yo lo había entendido desde los trabajos efectuados para situar a América Latina en confrontación con una cultura moderna vista desde la periferia colonial. Por ello, nos vimos en la necesidad de reconstruir desde una perspectiva exterior, es decir, mundial, no provinciana como eran las europeas, el concepto de modernidad, que tenía y mantiene en Europa y Estados Unidos una clara connotación eurocéntrica, notoria desde Lyotard o Batimo hasta Habermas y de otra manera más sutil en el mismo Wallerstein, en lo que hemos denominado un segundo eurocentrismo. El estudio de esta cadena argumentativa nos permitió vislumbrar un horizonte problemático y categorial que relanzó nuevamente el tema de la cultura, ahora como crítica de la multiculturalidad liberal, a la manera de un John Rawls, por ejemplo en The Law of Peoples, y también como crítica del optimismo superficial de una pretendida facilidad mediante la cual se expone que es posible la comunicación o el diálogo multicultural, suponiendo ingenua o cínicamente una simetría inexistente entre los argumentantes. Ahora no se trata ya de localizar América Latina, se trata de situar a todas las culturas que inevitablemente se enfrentan hoy en todos los niveles de la vida cotidiana, de la comunicación, la educación, la investigación, las políticas de expansión o de resistencia cultural o hasta militar. Los sistemas culturales, acuñados durante milenios, pueden despedazarse en decenios o desarrollarse por el enfrentamiento con otras culturas. Ninguna de ellas tiene asegurada de antemano la sobrevivencia. Todo esto se ha incrementado hoy, siendo un momento crucial en la historia de las culturas del planeta. En nuestra visión del curso de hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal y en los primeros trabajos de esa época, tendía a mostrar el desarrollo de cada cultura como un todo autónomo o independiente. Había zonas de contacto, como el Mediterráneo Oriental, el Océano Pacífico y las estepas euroasiáticas desde el desierto de Gobi hasta el Mar Caspio, pero explícitamente dejaba hasta la expansión portuguesa por el Atlántico Sur y hacia el Océano Índico, o hasta el descubrimiento de América por España, el comienzo del despliegue del sistema mundo, y la conexión por primera vez de las grandes ecúmenes independientes, desde Amerindia, China, el Indostán, el mundo islámico, la cultura bizantina y la latino-germancia. La modificación radical de esta hipótesis por la propuesta de Gunther Frank del sistema de los 5000 años, que se me impuso de inmediato porque era exactamente mi propia cronología, cambió el panorama. Si debe reconocerse que hubieron contactos firmes por las indicadas estepas y desiertos del norte de Asia Oriental, la llamada Ruta de la Seda fue la región de la antigua Persia, helenizada primero, en torno a Seleucon, no lejos de las ruinas de Babilonia, y después islamizada, Samarcanda o Bagdad, la placa giratoria del mundo asiático afromediterráneo.
La Europa latino-germana fue siempre periférica, aunque en el sur tenía un peso propio por la presencia del antiguo Imperio Romano, pero nunca fue centro de esa inmensa masa continental. El mundo musulmán, desde Mindanao en Filipinas, Malaca, Delhi, el corazón del mundo musulmán, hasta el Magreb con Fez en Marruecos o la Andalucía que albergó la Córdoba averroísta. Era una cultura mercantilista mucho más desarrollada, científica, teórica, económica, culturalmente, que la Europa latino-germana después de la hecatombe de las invasiones germanas 45 y las mismas invasiones islámicas desde el siglo VII d.C. Contra Max Weber debe aceptarse una gran diferencia civilizatoria entre la futura cultura europea, todavía subdesarrollada, con respecto a la cultura islámica hasta el siglo XIII. Las invasiones turcas siberianas troncharán la gran cultura árabe. En el occidente la modernidad, que se inicia con la invasión de América por parte de los españoles, cultura heredera de los musulmanes del Mediterráneo, por Andalucía y del Renacimiento italiano. Por la presencia catalana en el sur de Italia, 46, es la apertura geopolítica de Europa al Atlántico, es el despliegue y control del sistema mundo en sentido estricto, por los océanos y no ya por las lentas y peligrosas caravanas continentales, y la invención del sistema colonial, que durante 300 años irá inclinando lentamente la balanza económica política a favor de la antigua Europa aislada y periférica. Todo lo cual es simultáneo al origen y desarrollo del capitalismo, mercantil en su inicio, de mera acumulación originaria de dinero. Es decir, modernidad, colonialismo, sistema mundo y capitalismo son aspectos de una misma realidad simultánea y mutuamente constituyente. Si esto es así, España es entonces la primera nación moderna. Esta hipótesis se opone a todas las interpretaciones de la modernidad del centro de Europa y Estados Unidos, y aún es contraria a la opinión de la inmensa mayoría de los intelectuales españoles hoy en día. Sin embargo, se nos impone cada vez con mayor fuerza a medida que vamos encontrando nuevos argumentos. En efecto, la primera modernidad, la ibérica, de 1492 a 1630 aproximadamente, tiene matices musulmanes por Andalucía, la región que había sido la más culta del Mediterráneo 47 en el siglo XII, se inspira en el renacimiento humanista italiano implantado firmemente por la reforma del cardenal Cisneros, por la reforma universitaria de los dominicos salmanticenses, cuya segunda escolástica es ya moderna y no meramente medieval, y, en especial poco después, por la cultura barroca jesuítica, que en la figura filosófica de Francisco Suárez inaugura en sentido estricto el pensamiento metafísico moderno. 48 El Quijote es la primera obra literaria moderna de su tipo en Europa, cuyos personajes tienen cada pie en un mundo distinto, en el sur islámico y en el norte cristiano, en el de la cultura más avanzada de su época y en la inicial modernidad europea. 49 La primera gramática de una lengua romance fue la castellana, editada por Nebrija en 1492. En 1521 es aplastada por Carlos V la primera revolución burguesa en Castilla, los comuneros luchan por la defensa de sus fueros urbanos. La primera divisa mundial es la moneda de plata de México y de Perú, que pasaba por Sevilla y se acumulaba finalmente en China. Se trata de una modernidad mercantil, preburguesa, humanista, que comienza la expansión europea. Solo la segunda modernidad se desarrolla en las Provincias Unidas de los Países Bajos, estado bajo jurisdicción española hasta comienzos del siglo XVII. 50 Un nuevo desarrollo de la modernidad, ahora propiamente burguesa, 1630 a 1688. La tercera modernidad, inglesa y posteriormente francesa, despliega el modelo anterior, filosóficamente iniciado por un Descartes o Spinoza, desplegándose con mayor coherencia práctica en el individualismo posesivo de Hobbes, Lacombe. Con la revolución industrial y la ilustración, la modernidad alcanzaba su plenitud y al mismo tiempo se afianzaba el colonialismo expandiéndose Europa del norte por Asia primero y posteriormente por África.
La modernidad habría tenido 5 siglos, lo mismo que el sistema mundo, y era coextensiva al dominio europeo sobre el planeta, del cual había sido el centro desde 1492. América Latina, por su parte, fue un momento constitutivo de la modernidad. El sistema colonial no pudo ser feudal, cuestión central para las ciencias sociales en general, demostrada por Sergio Bagú, sino periférico de un mundo capitalista moderno y por lo tanto el mismo moderno. En este contexto se efectuó una crítica a la posición ingenua que definía el diálogo entre las culturas como una posibilidad simétrica multicultural, idealizada en parte, y donde la comunicación pareciera ser posible para seres racionales. La ética del discurso adoptaba esta posición optimista. Richard Rorty, con diferencias respecto de Alasdair MacIntyre, mostraba o la completa inconmensurabilidad de una comunicación imposible o su extrema dificultad. De todas maneras se prescindía de situar a las culturas, sin nombrarlas en concreto ni estudiar su historia ni sus contenidos estructurales, en una situación asimétrica que se originaba por sus respectivas posiciones en el sistema colonial mismo. La cultura occidental, con su occidentalismo obvio, situaba a todas las otras culturas como más primitivas, premodernas, tradicionales, subdesarrolladas. En el momento de elaborar una teoría del diálogo entre culturas pareciera que todas las culturas tienen condiciones simétricas. O por medio de una antropología ad hoc se efectúa la tarea de la observación descomprometida, o en el mejor de los casos comprometida, de las culturas primitivas. En este caso existen las culturas superiores, del antropólogo cultural universitario, y las otras, las primitivas. Entre ambos extremos están las culturas desarrolladas simétricas y las otras, que ni siquiera pueden situárselas asimétricamente por el abismo cultural infranqueable. Es el caso de Durkheim o de Habermas. Ante la posición observacional de la antropología no puede haber diálogo cultural con China, India, el mundo islámico, etc., que no son culturas ilustradas ni primitivas. Están en la tierra de nadie. A esas culturas que no son ni metropolitanas ni primitivas, se las va destruyendo por medio de la propaganda, de la venta de mercancías, productos materiales que son siempre culturales, como bebidas, comidas, vestidos, vehículos, etc., aunque por otro lado se pretende salvar dichas culturas valorando aisladamente elementos folclóricos o momentos culturales secundarios. Una transnacional de la alimentación puede subsumir entre sus menús un plato propio de una cultura culinaria, como Taco Bell. Esto pasa por respeto a las otras culturas. Este tipo de multiculturalismo altruista queda claramente formulado en el Overlapping Consensus de John Rawls, que exige la aceptación de ciertos principios procedimentales que son, de forma inadvertida, profundamente culturales, occidentales, que deben ser aceptados por todos los miembros de una comunidad política y permitiendo al mismo tiempo la diversidad valorativa cultural o religiosa. Políticamente esto supondría, en los que establecen el diálogo, aceptar un Estado liberal multicultural, sin advertir que la estructura misma de ese Estado multicultural, tal como se institucionaliza en el presente, es la expresión de la cultura occidental y restringe la posibilidad de sobrevivencia de todas las demás culturas. Subrepticiamente se ha impuesto una estructura cultural en nombre de elementos puramente formales de la convivencia, que han sido expresión del desarrollo de una cultura determinada. Además, no se tiene clara conciencia de que la estructura económica de fondo es el capitalismo transnacional, que funda ese tipo de Estado liberal y que ha limado en las culturas incorporadas, gracias al indicado Overlapping Consensus, acción de vaciamiento previo de los elementos críticos anticapitalistas de esas culturas, diferencias antioccidentales inaceptables. Este tipo aséptico de diálogo multicultural, frecuentemente también entre las religiones universales, se vuelve en ciertos casos una política cultural agresiva, como cuando Huntington, en su obra The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order, aboga directamente por la defensa de la cultura occidental mediante instrumentos militares, en especial contra el fundamentalismo islámico, bajo cuyo suelo,
se olvida de indicar, existen los mayores yacimientos petroleros del planeta, y sin referirse a la presencia de un fundamentalismo cristiano especialmente en Estados Unidos, de igual signo y estructura. De nuevo no se advierte que el fundamentalismo del mercado, como lo denomina George Soros, funda ese fundamentalismo militar agresivo de las guerras preventivas, que se las disfraza de enfrentamientos culturales o de expansión de una cultura política democrática. Se ha pasado así de a la pretensión de un diálogo simétrico del multiculturalismo a b la supresión simple y llana de todo diálogo, y a la imposición por la fuerza de la tecnología militar de la propia cultura occidental, al menos este es el pretexto, ya que hemos sugerido que se trata meramente del cumplimiento de intereses económicos del petróleo, como en la inminente guerra de Irak. En su obra Imperio, Antonio Negri y Michael Hart sostienen una cierta visión posmoderna de la estructura globalizada del sistema mundo. A ella es necesario anteponerle una interpretación que permita comprender más dramáticamente la coyuntura actual de la historia mundial bajo la hegemonía militar del Estado norteamericano, que es el homestead de las grandes corporaciones transnacionales, el cual, lentamente, como cuando en la República Romana César atravesó el río Rubicón, va transformando a los Estados Unidos de una república en un imperio. 51 Dominación posterior al final de la Guerra Fría, que intenta encaminarse a una gestión monopolar del poder global. ¿A qué queda reducido el diálogo multicultural más que a una cierta visión ingenua de las asimetrías entre los dialogantes? ¿Cómo es posible imaginar un diálogo simétrico ante tamaña distancia en la posibilidad de empuñar los instrumentos tecnológicos de un capitalismo fundado en la expansión militar? No estará todo perdido y la imposición de un cierto occidentalismo, cada vez más identificado con el americanismo norteamericano, es evidente, borrará de la faz de la tierra a todas las culturas universales que se han ido desarrollando en los últimos milenios? ¿No será el inglés la única lengua clásica que se impondrá a la humanidad, que agobiada deberá olvidar sus propias tradiciones? 5. Transversalidad del diálogo intercultural transmoderno, mutua liberación de las culturas universales poscoloniales. Llegamos así a una última etapa de maduración, que como siempre había sido anticipada en intuiciones previas, a partir de nuevas hipótesis de André Gunder Frank. Su obra RORINT, Global Economy in the Asian Age 52, y la más compleja argumentación de Kenneth Pomeranz en The Great Divergence, China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, 53 nuevamente nos permite desplegar una problemática ampliada y crítica que debe retomar las claves interpretativas del problema de la cultura de la década de los 60, alcanzando ahora una nueva implantación que hemos querido denominar transmoderna, como superación explícita del concepto de posmodernidad, la cual es todavía un momento final de la modernidad. La reciente nueva hipótesis de trabajo puede formularse de la siguiente manera, y muy simplificadamente: la modernidad, el capitalismo, el colonialismo, el primer sistema mundo, no es coetánea de la hegemonía mundial de Europa, desempeñando la función de centro del mercado con respecto a las restantes culturas. Centralidad del mercado mundial y modernidad no son fenómenos sincrónicos. La Europa moderna llega a ser centro después de ser moderna. Para Wallerstein ambos fenómenos son coextensivos, por ello posterga la modernidad y su centralidad en el mercado mundial hasta la Ilustración y el surgimiento del liberalismo. Por mi parte, pienso que los cuatro fenómenos, capitalismo, sistema mundo, colonialidad y modernidad, son coetáneos, pero no la centralidad del mercado mundial. Hoy, entonces, debo indicar que hasta 1789, por dar una fecha simbólica a finales del siglo XVIII, China y la región indostánica tenían un tal peso productivo económico en el mercado mundial, produciendo las mercancías más importantes de dicho mercado tales como porcelana, tela de seda, etc., que Europa no podía de ninguna manera igualar. Europa no podía vender nada en el mercado extremo oriental.
Solo había podido comprar en dicho mercado chino durante 3 siglos gracias a la plata de América Latina, de Perú y México principalmente. Europa comenzó a ser centro del mercado mundial y a extender por ello el sistema mundo a todo el planeta desde la revolución industrial, que en el plano cultural produce el fenómeno de la ilustración, cuyo origen, en the long run, debemos buscar, según las hipótesis que consideraremos a continuación del filósofo marroquí Mohamed Abed al-Jabri, en la filosofía averroísta del Califato de Córdoba. La hegemonía central e ilustrada de Europa no tiene sino 2 siglos, 1789 a 1989, 54, solo 2 siglos. Un plazo demasiado corto para poder transformar a profundidad el núcleo ético mítico, para expresarnos como rico de culturas universales y milenarias como la china y otras del extremo oriente, como la japonesa, coreana o vietnamita, la indostánica, la islámica, la bizantino-rusa, e incluso la bantú o la latinoamericana, de diferente composición e integración estructural. Esas culturas han sido en parte colonizadas, incluidas en la totalidad como negadas, el aspecto del esquema 1, pero en la mejor estructura de sus valores han sido más excluidas, despreciadas, negadas, ignoradas más que aniquiladas. Se ha dominado el sistema económico y político para poder ejercer el poder colonial y acumular riqueza gigantesca, pero se ha evaluado a esas culturas como despreciables, insignificantes, no importantes, no útiles. Ese desprecio, sin embargo, ha permitido que ellas sobrevivieran en el silencio, en la oscuridad, en el desprecio simultáneo de sus propias élites modernizadas y occidentalizadas. Esa exterioridad negada, esa alteridad siempre existente y latente indica la existencia de una riqueza cultural insospechada, que lentamente renace como las llamas del fuego de las brasas sepultadas por el mar de cenizas centenarias del colonialismo. Esa exterioridad cultural no es una mera identidad sustantiva incontaminada y eterna, ha ido evolucionando ante la modernidad misma, se trata de una identidad en sentido de proceso y crecimiento, pero siempre como exterioridad. Esas culturas universales, asimétricas, vistas desde sus condiciones económicas, políticas, científicas, tecnológicas, militares, guardan entonces una alteridad con respecto a la propia modernidad europea, con la que han convivido y han aprendido a responder de manera particular a sus desafíos. No están muertas, sino vivas, y en la actualidad en pleno proceso de renacimiento, buscando, y también inevitablemente equivocando, caminos nuevos para su desarrollo próximo futuro. Por no ser modernas esas culturas tampoco pueden ser posmodernas. Son premodernas, más antiguas que la modernidad, coetáneas de la modernidad y próximamente transmodernas. El posmodernismo es una etapa final de la cultura moderna europeo-norteamericana, el centro de la modernidad. Las culturas china o vedanta no podrán nunca ser postmoderno europeas, sino otra cosa muy distinta y a partir de sus propias raíces. Así, el concepto estricto de trans-moderno 55 quiere indicar esa radical novedad que significa la irrupción, como desde la nada, desde exterioridad alterativa de lo siempre distinto, de culturas universales en proceso de desarrollo, que asumen los desafíos de la modernidad y aún de la posmodernidad europeo-norteamericana, pero que responden desde otro lugar, other location, que es el sitio de sus propias experiencias culturales, distintas a la europeo-norteamericana, y por ello con capacidad de responder con soluciones absolutamente imposibles para la sola cultura moderna. Una futura cultura transmoderna que asume los momentos positivos de la modernidad, pero evaluados con criterios distintos desde otras culturas milenarias, tendrá una pluriversidad rica y será fruto de un auténtico diálogo intercultural que debe tomar claramente en cuenta las asimetrías existentes. No es lo mismo ser un centro imperial a ser parte del coro central semiperiférico, como Europa hoy, y más desde la guerra de Irak en 2003, que mundo poscolonial y periférico. Pero,
un mundo poscolonial y periférico como la India, en una asimetría abismal con respecto al centro metropolitano de la época colonial. No por ello deja de ser un núcleo creativo de renovación de una cultura milenaria y decisivamente distinta a todas las otras, con capacidad de proponer respuestas novedosas y necesarias a los angustiosos desafíos que nos lanza el planeta en el inicio del siglo XXI. Transmodernidad indica todos los aspectos que se sitúan más allá, y también antes, de las estructuras valoradas por la cultura moderna europeo-norteamericana, y que están vigentes en el presente en las grandes culturas universales no europeas y que se han puesto en movimiento hacia una utopía pluriversa. Un diálogo intercultural debe ser transversal, 56, es decir, debe partir de otro lugar que el mero diálogo entre los eruditos del mundo académico o institucionalmente dominante. Debe ser un diálogo multicultural que no presupone la ilusión de la simetría inexistente entre las culturas. Veamos algunos aspectos de este diálogo crítico intercultural con intención de transmodernidad. Esquema 10.2 Modelo aproximado para comprender el sentido de la transmodernidad cultural. Tomemos como hilo conductor de nuestra exposición una obra de la cultura islámica en el nivel filosófico. Mohammed Abed al-Jabri, en sus obras Crítica de la razón árabe y el legado filosófico árabe, es un excelente ejemplo de lo que deseamos explicar. Jabri, filósofo magrebí, es decir, de una región cultural bajo el influjo del pensamiento del Califato de Córdoba en su edad clásica, comienza la deconstrucción de su tradición árabe, 57, que culminó en una auténtica ilustración filosófica, antecedente directo de la renovación latino-germánica del París del siglo XIII, y por ello es un antecedente directo de la Aufklärung europea del siglo XVIII, averroísta, según las hipótesis de Jabri. Afirmación de la exterioridad despreciada. Todo comienza por una afirmación. La negación de la negación es el segundo momento. ¿Cómo podrá negarse el desprecio de lo propio sino iniciando el camino con el autodescubrimiento del propio valor? Afirmación de una identidad procesual y reactiva ante la misma modernidad. Las culturas poscoloniales deben efectivamente descolonizarse, pero para ello deben comenzar por autovalorarse. Hay diferentes maneras de afirmarse, entre ellas, algunas maneras equivocadas de la propia afirmación. Por ello, a partir del ejemplo indicado y en primer lugar, Jabri critica las propias interpretaciones o lecturas hermenéuticas de la tradición islámica de la filosofía árabe contemporánea en el mundo musulmán. La primera línea interpretativa es la del fundamentalismo, Salafismo 58. Dicha interpretación tiene una intención afirmativa, como todas las restantes, ya que intenta recuperar la antigua tradición árabe en el presente. Pero para Jabri dicha corriente es ahistórica, meramente apologética y tradicionalista. Otra línea de interpretación es la liberal, europeísta, pretende ser meramente moderna, pero al final niega el pasado o no sabe cómo reconstruirlo. La tercera es la interpretación izquierdista, el salafismo marxista, 59. La pregunta, ante estas tres hermenéuticas presentes del pasado, es, ¿de qué modo podemos reconstruir hoy nuestro legado? 60. Con toda evidencia, el primer paso es estudiar afirmativamente dicho legado. Al-Jabri, lector desde el dominio de la lectura árabe como lengua materna y aprendiz desde su niñez de la cultura islámica, tiene una enorme ventaja sobre todos los especialistas europeos o norteamericanos que estudian al mundo árabe como un objeto científico y como una cultura extranjera. Y entonces los clásicos, vislumbra matices desconocidos y lo hace desde la filosofía hermenéutica francesa contemporánea que ha estudiado como todo magrebí. Expone así positivamente el pensamiento de Al-Farabi, Avicena, Ibn Pase, Ibn Rushd, Ibn Khaldún, pero no es meramente una pura afirmación ingenua y apologista. En el plano de la cultura popular, otro ejemplo, Rigoberta Menchú en Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, 61 dedica largos capítulos a describir la cultura de su pueblo maya en Guatemala.
parte de una afirmación autovaliosa de sí misma. Esta obra es la reflexión originaria sobre la que edificará todo el edificio. Contra los juicios ya hechos habituales, es necesario comenzar desde el origen positivo de la propia tradición cultural. Este primer paso es un recuerdo del pasado desde una identidad o que ha sido anterior a la modernidad o que ha evolucionado imperceptiblemente en el contacto inevitable y secreto con la modernidad. Crítica de la propia tradición desde los recursos de la propia cultura. Pero la única manera de poder crecer desde la propia tradición es efectuar una crítica desde los supuestos de la propia cultura. Es necesario encontrar en ella los momentos originarios de una autocrítica. Es así que Yabri efectúa una deconstrucción de su propia tradición con elementos críticos de ella misma y con otros tomados de la misma modernidad. No es la modernidad la que le impone al intelectual crítico sus instrumentos, es el intelectual crítico el que controla, maneja la elección de los instrumentos modernos que le serán útiles para la reconstrucción crítica de su propia tradición, no como sustancia fija. Yabri muestra así que las escuelas orientales del mundo árabe, las escuelas en relación con Bagdad son las propiamente orientales, más próximas al gnosticismo persa, y las relacionadas con el Cairo, de tradición neoplatónica alejandrina son ya occidentales, dentro del Oriente Islámico, como veremos, debieron inicialmente oponerse frontalmente a su enemigo principal, el pensamiento gnóstico persa. Los mutasilíes crearon estrictamente el primer pensamiento teórico islámico, antipersa, con componentes propios del Corán, subsumiendo igualmente de manera creadora momentos de la cultura griego-bizantina, con el fin político de justificar la legitimidad del Estado califal. 62 nacieron así las tradiciones orientales. Las escuelas abasíes de Bagdad y sus regiones aledañas como Samarcanda o Bujará, pero igualmente la tradición fatimita de El Cairo, con pensadores tales como Al-Farabi y Avicena, se inclinaron sin embargo hacia un pensamiento neoplatónico con matices teológico-místicos como iluminación. Por el contrario, enseña Yabri contra muchos expositores de la historia de la filosofía árabe, la filosofía propiamente occidental andaluz-magrebí, en torno a las grandes capitales culturales de Córdoba al norte, y Fez 63 al sur, significó una ruptura original que tendrá duradera herencia. Por motivos tanto políticos como económicos, y aquí el filósofo marroquí utiliza instrumentos críticos de la filosofía moderna europea, el califato cordobés, occidental como hemos indicado, rompió con la visión teologizante del pensamiento oriental, e inauguró una clara distinción entre razón natural, que conoce científicamente por observación y desarrolla la física, la mecánica y la matemática de nueva manera, y la razón iluminada por la fe. Se distingue entre razón y fe, ni se las confunde ni se las niega, se las articula de manera novedosa. Fue el filósofo Ibn Abdún quien llevó a Al-Ándalus la orientación racionalista de la escuela de Bagdad, contraria a la posición de Al-Kindi, Al-Farabi y Avicena. Una segunda generación, al comienzo del siglo V de la Égira, siglo XI cristiano, se especializa en matemáticas y medicina. La tercera generación, con Abenpase, integra la física y la metafísica y se libera del neoplatonismo gnóstico de la escuela oriental, invocando la argumentación racional aristotélica, depurado del neoplatonismo. 64. Los almohades tenían por lema cultural, abandonar el argumento de autoridad y volver a las fuentes. Se trata del movimiento cultural liderado por Intumart, en tiempos de gran cambio y por ello de gran libertad política e ímpetu racionalista y crítico. Este líder religioso criticó la analogía como método que va de lo conocido a lo desconocido. 65 Si Al-Farabi y Avicena, por la multiplicidad de problemas políticos del Oriente, habían pretendido unir 66 filosofía y teología. Averroes, en el Occidente almohade, se propone separarlas, pero mostrando su mutua autonomía y complementariedad. Tal fue el tema de su obra Doctrina decisiva y fundamento de la concordia entre la revelación y la ciencia, un verdadero discurso del método. La verdad, revelada, no puede contradecir la verdad,
racional y viceversa. En especial, la destrucción de la destrucción muestra que no son apodícticos los argumentos con los que Algazel intenta demostrar la irracionalidad de la filosofía. Fue entonces la elaboración y expresión de toda la doctrina llamada de la doble verdad de Averroes, que tan equívocamente fue interpretada en el mundo latino medieval. 67 Al mismo tiempo, el filósofo cordobés indicó la manera de relacionarse con otras culturas. Es indudable que debemos servirnos, como de ayuda para nuestro estudio racional de los seres existentes, de las investigaciones realizadas por todos los que nos han precedido, los griegos, siendo pues esto así, y como que realmente los filósofos antiguos estudiaron ya con el mayor esmero las reglas del razonamiento, la lógica, el método. Convendrá que nosotros pongamos manos a la obra de estudiar los libros de dichos filósofos antiguos, para que, si todo lo que en ellos dicen lo encontramos razonable, lo aceptemos, y si algo hubiere irrazonable, nos sirva de precaución y advertencia. 68. Por ello, adoptar el espíritu averroísta es romper con el espíritu avicenista oriental, gnóstico y oscurantista. 69. Como puede verse, la filosofía árabe practicó el método que estamos describiendo. Fue fiel a su tradición pero subsumió lo mejor, según propios criterios, de la otra cultura, que en algunos aspectos era tenida por muy desarrollada, como por ejemplo, en la elaboración de la ciencia lógica. Una Rigoberta Menchú, de la misma manera, indaga entre las comunidades indígenas hermanas la causa de su pasividad, de su fatalismo, y comienza una crítica comunitaria que los llevará a comprometerse en la lucha ante el gobierno mestizo y la represión militar. De manera que el intelectual crítico debe ser alguien localizado entre, en betweenes, las dos culturas, la propia y la moderna. Es todo el tema del border, la frontera entre dos culturas como lugar de un pensamiento crítico. El tema lo expone largamente Walter Mignolo en el caso de la frontera México-norteamericana como ámbito bicultural creativo. Estrategia de resistencia. El tiempo hermenéutico. Para resistir es necesario madurar. La afirmación de los propios valores exige tiempo, estudio, reflexión, retorno a los textos o los símbolos y mitos constitutivos de la propia cultura, antes o al menos al mismo tiempo que el dominio de los textos de la cultura moderna hegemónica. Yabri muestra lo equivocado de algunos intelectuales árabes, cuya relación con el legado cultural europeo parece ser más estrecha que la que llevan con el legado árabe islámico. Plantean el problema del pensamiento árabe contemporáneo en estos términos. ¿Cómo puede este pensamiento asimilar la experiencia del liberalismo antes o sin que el mundo árabe pase por la etapa del liberalismo? 70 Abdallah Larawi, Zaki Najib Mahmud, Majid Fahri y tantos otros plantearon así la pregunta. El problema, sin embargo, es otro. ¿Cómo el pensamiento árabe contemporáneo puede recuperar y asimilar la experiencia racionalista de su propio legado cultural para vivirla de nuevo, en una perspectiva semejante a la de nuestros antepasados? Luchar contra el feudalismo, contra el gnosticismo, contra el fatalismo, e instaurar la ciudad de la razón y de la justicia, una ciudad árabe libre, democrática y socialista. 71. Como puede observarse, un proyecto de esta envergadura exige tenacidad, tiempo, inteligencia, investigación, solidaridad. Se trata del largo tiempo de la maduración de una nueva respuesta en la resistencia cultural, no solo con las élites de las otras culturas, en especial las dominantes, sino contra el eurocentrismo de las propias élites de la misma cultura periférica, colonial, fundamentalista. Rigoberta muestra como ejemplo, por su parte, cómo reinterpretó la comunidad, al ir tomando conciencia crítica, el cristianismo tradicional para permitir justificar la lucha de las comunidades contra la dominación de las élites blancas militarizadas en Guatemala. Se trata de una nueva hermenéutica del texto constitutivo de la vida cultural de la comunidad, ya que el nivel simbólico es fundamental para los amerindios, teniendo una vertiente maya articulada con la vertiente cristiano-colonial. Diálogo intercultural entre los críticos de su propia cultura.
El diálogo intercultural presente no es solo ni principalmente entre los apologistas de sus propias culturas que intentarían mostrar a los otros las virtudes y valores de su propia cultura. Es, ante todo, el diálogo entre los creadores críticos de su propia cultura, intelectuales de la frontera entre la propia cultura y la modernidad. No son de los que meramente la defienden de sus enemigos, sino de los que primeramente la recrean desde los supuestos críticos que se encuentran en su propia tradición cultural y la misma modernidad que se globaliza. La modernidad puede servir como un catalizador crítico si la usa la mano experta del crítico de la propia cultura. Pero, además, no es siquiera el diálogo entre los críticos de centro metropolitano con los críticos de la periferia cultural, es antes que nada un diálogo entre los críticos de la periferia, un diálogo intercultural sur-sur, antes que pasar al diálogo sur-norte. Dicho diálogo es esencial. Como filósofo latinoamericano me agradaría comenzar una conversación con Mohammed Abed al-Jabri a partir de la siguiente pregunta. ¿Por qué decayó el pensamiento filosófico islámico en una crisis tan profunda a partir del siglo XIV? Esto no se explica solo por la presencia lenta y creciente del Imperio Otomano. ¿Por qué se internó dicha filosofía por el callejón sin salida del pensamiento fundamentalista? Habrá que echar mano de una interpretación histórico mundial más amplia para comprender que habiendo sido el mundo islámico la llave del contacto con el mundo antiguo, desde Bizancio, y en menor lugar de la Europa latino-germánica hasta el Indostán y China, inevitablemente la constitución de un sistema mundo por España y Portugal, por el dominio de los océanos, dejó lentamente al mundo musulmán fuera de la zona central de contacto con las otras culturas universales, como lo había sido en el sistema antiguo. La pérdida de centralidad, y con ello de información, el empobrecimiento relativo, aunque más no sea por la inflación de la plata ante las gigantescas cantidades extraídas en América Latina, y otros factores no primariamente culturales o filosóficos, sumió al mundo árabe en una pobreza periférica, en una división y un aislacionismo político que lo tribalizó, desarticulándose en separatismos destructivos en las antiguas regiones. Unificadas por el derecho, la religión, la ciencia, el comercio y la lengua árabe. La decadencia filosófica fue solo un momento de la decadencia de una civilización, de una crisis económica, política y militar de un mundo que de centro se transformó en periferia. Hay entonces que ligar, por ejemplo, la historia del mundo islámico con el naciente sistema mundo, con América Latina y con el crecimiento de la modernidad europea, equidistante al peso de la cultura chino-indostánica hasta 1800. Ello le permitirá en el siglo XIX, es decir, después de la Revolución Industrial, aún colonizar al mundo árabe. La colonialidad cultural se expresa filosóficamente en decadencia filosófica. Salazar Bandi se preguntaba de manera semejante en América Latina en 1969, ¿es posible pensar filosófica y creativamente desde un ser colonial? 72. En el caso de Rigoberta Menchú el diálogo más fecundo lo realizan los críticos de cada comunidad con las otras comunidades y de las comunidades indígenas con los críticos del mundo mestizo y latinoamericano hegemónico. Rigoberta se transforma en una interlocutora de muchas voces, de muchos reclamos, de las feministas, ecologistas, de los movimientos antirracistas, etc. Al poder fecundarse transversal, mutuamente los pensadores críticos de la periferia y de los espacios de frontera como fruto del diálogo intercultural, al poder organizar redes de discusión de sus problemas específicos, el proceso de autoafirmación se transforma en un arma de liberación. Debemos informarnos y aprender de los fracasos, de los logros y de la justificación, aún teórica, de los procesos de creación ante la globalización de la cultura europeo-norteamericana, cuya pretensión de universalidad hay que deconstruir desde la multifocalidad óptica de cada cultura. Estrategia de crecimiento liberador transmoderno. Una estrategia presupone un proyecto. Denominamos proyecto transmoderno al intento liberador que sintetiza todo lo que hemos dicho.
En primer lugar, indica la afirmación, como autovalorización, de los momentos culturales propios negados o simplemente despreciados que se encuentran en la exterioridad de la modernidad, que aún han quedado fuera de la consideración destructiva de esa pretendida cultura moderna universal. En segundo lugar, esos valores tradicionales ignorados por la modernidad deben ser el punto de arranque de una crítica interna desde las posibilidades hermenéuticas propias de la misma cultura. En tercer lugar, los críticos, para hacerlo, son aquellos que viviendo la biculturalidad de las fronteras pueden crear un pensamiento crítico. En cuarto lugar, esto supone un tiempo largo de resistencia, de maduración, de acumulación de fuerzas. Es el tiempo del cultivo acelerado y creador del desarrollo de la propia tradición cultural ahora en camino hacia una utopía transmoderna. Se trata de una estrategia de crecimiento y creatividad de una renovada cultura no solo descolonizada sino novedosa. El diálogo, entonces, entre los creadores críticos de sus propias culturas no es ya moderno ni posmoderno, sino estrictamente transmoderno, porque, como hemos indicado, la localización del esfuerzo creador no parte del interior de la modernidad, sino desde su exterioridad, o aún mejor de su ser fronterizo. La exterioridad no es pura negatividad, es positividad de una tradición distinta a la moderna. Su afirmación es novedad, desafío y subsunción de lo mejor de la misma modernidad. Por ejemplo, en las culturas indígenas de América Latina hay una afirmación de la naturaleza completamente distinta y mucho más equilibrada, ecológica y hoy más necesaria que nunca, en comparación con el modo en el que la modernidad capitalista confronta dicha naturaleza como explotable, vendible y destructible. La muerte de la naturaleza es suicidio colectivo de la humanidad y, sin embargo, la cultura moderna que se globaliza nada aprende del respeto a la naturaleza que otras culturas tienen, aparentemente más primitivas o atrasadas, según parámetros desarrollistas. Este principio ecológico puede también integrar lo mejor de la modernidad, no debe negar toda la modernidad desde una identidad sustantiva purista de su propia cultura, para construir desarrollos científicos y tecnológicos a partir de esa experiencia de la misma modernidad. La afirmación y desarrollo de la alteridad cultural de los pueblos poscoloniales, subsumiendo al mismo tiempo lo mejor de la modernidad, debería despegar no un estilo cultural que tendiera a una unidad globalizada, indiferenciada o vacía, sino a un pluriverso transmoderno, con muchas universalidades, europea, islámica, vedanta, taoísta, budista, latinoamericana, bantú, etc., multicultural, en diálogo crítico intercultural.